Perfecto, pues vamos a comenzar. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta primera edición de nuestro After Business 2023. Tengo el gran honor de contar con la presencia del doctor Gabriel Pérez del Peral, a quien en un momentito les voy a presentar. Y también como parte de este nuevo formato de nuestro After Business, pues les quiero presentar al ingeniero Carlos Welsh, quien es el coordinador académico de nuestra especialidad en gestión, en ingeniería y gestión de proyectos. Entonces va a ser un formato un poquito diferente a los que ya se han conectado antes a nuestro After Business. Ahorita van a intervenir tanto el doctor Gabriel Pérez del Peral como el ingeniero Carlos Welsh para hacerlo también como un poquito más dinámico. Entonces, pues antes de comenzar, quisiera presentarles un poquito pues al doctor Pérez del Peral para que lo conozcan, para quienes, todos aquellos que no lo conocen, pues conozcan un poquito más de él. El doctor Pérez del Peral es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana y es maestro en Economía también por el ITAM y adquirió su doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, en donde también es asociado individual. Vamos, entre las principales responsabilidades en las que se ha desempeñado se encuentran, bueno, en Grupo Interamericano de Capacitación Tecnológica como consultor e instructor, subadministrador de análisis económico en el Sistema de Administración Tributaria, que bueno, todos lo conocemos, el SAT, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como asesor del subsecretario de Normas y Apoyos a la Industria y al Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, jefe de la Unidad de Normatividad de Inversión en el Gobierno del Estado de México, director del Gasto Federalizado y participaciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también director de concertación sectorial, igual en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asesor del subsecretario de la misma secretaría y subdirector de control de gestión en el Banco Internacional. Él tiene más de 20 años como docente y consultor en diversas instituciones de México y el extranjero. Tiene una activa participación como analista económico en periódicos de circulación nacional, como es el Reforma, el Universal, el Excelsior, bueno, medios que todos conocemos, así como en radio y televisión. Asimismo, se desempeñó como director de la carrera de Economía y jefe de la Academia de Economía de esta misma Universidad Panamericana en el periodo de 2006 a 2015. Actualmente, el doctor Pérez del Peral es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Economía de esta Universidad Panamericana y también funge como consultor de muchos bancos del país. Y sus principales líneas de investigación es el gobierno y políticas públicas, finanzas públicas y administración pública. Entonces, pues con esto voy a dejar de proyectar mi pantalla. Con esto quiero dar comienzo a nuestro After Business. Y pues adelante, doctor Gabriel y Carlos. Yo los dejo para que puedan empezar la presentación. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Su. Bueno, Gabriel, Carlos, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias por un placer, acompañarnos. mi estimado Carlos. Está subiendo aquí el número de participantes rápidamente. Y bueno, yo quisiera comenzar platicando un poquito sobre, en los últimos meses hemos escuchado hablar con más fuerza sobre el nearshoring, pero yo te quisiera preguntar, ¿qué diferencias hay entre el nearshoring y el outsourcing, por ejemplo? ¿Cómo podríamos diferenciarlo y qué características principales son las de esta modalidad de hacer negocios? Sí, mira, estimado Carlos, este nearshoring es algo relativamente nuevo. Tiene que ver con relocalizar las plantas industriales, las cadenas de suministro, ¿verdad? Volver a emplazar cadenas de valor por todos estos fenómenos que hemos estado viviendo a partir de la pandemia, ¿no? Hay un mundo ya polarizado. Por un lado está China, Rusia, ¿no? 24 de febrero hay una invasión de Rusia a Ucrania
Y por el otro lado está Estados Unidos, sus aliados, la OTAN. Esto ha generado un cambio muy importante en los procesos de negocios, Carlos. La parte del outsourcing siempre va a estar presente, es una herramienta de organización en los procesos de negocios, en donde pues vas a delegar, ¿no? Vas a delegar, y aquí vale la pena mencionar que también se da en el sector público, se le llama externalizar en el sector público, y el clásico outsourcing, ¿no? Delegas en un tercero un proceso de negocio, ¿no? Un proceso. No es que vayas a emplazar una cadena de valor, sino que simplemente en el outsourcing estás delegando una parte del proceso de negocio. Entonces, pues esto que estamos viviendo, ¿no? De relocalizar las plantas, pues ha cambiado por completo la lógica de una lógica, Carlos, económico-financiera a una lógica en donde ya está presente la seguridad nacional, ¿no? Entonces, básicamente serían las diferencias, ¿no? En principio, ¿no? Muy bien. Y esta ola de nearshoring, comparado con lo que veíamos en décadas pasadas y localizado en México, ¿cómo se está viendo? Estamos viendo un incremento importante de Estados Unidos, de Canadá, de algún otro país aquí en la región. Mira, si vemos los antecedentes de la globalización, podemos ver que ha tenido dos grandes etapas, ¿no? La primera etapa corre desde el siglo XVIII con el mercantilismo, termina en 1980 del siglo pasado, pues comercio internacional, innovación, la revolución industrial, comercio en principio entre comunidades, comercio entre ciudades. Ya no podemos hablar realmente de una globalización hasta que no aparece el comercio internacional. Y luego, a mediados del siglo XX, empiezan se empieza a dar el comercio internacional entre bloques, entre conglomerado de empresas, que más adelante voy a detallar, ¿no? Los llamados clústeres. Y llegamos a 1980 del siglo pasado, en donde cambia la naturaleza de la globalización, Carlos, porque empiezan a emplazarse las cadenas de valor. Este emplazamiento de las cadenas de valor se le conoce como offshoring. El offshoring es tratar de minimizar costos en una cadena de valor, emplazando un eslabón o varios de la cadena, ¿no? No importa la lejanía, con el objetivo de bajar costos. Y arranca de 1980 hasta la fecha, ¿no? Eso es como, podemos decir, el antagónico del nearshoring, ¿no? ¿Por qué? Porque en el nearshoring no importa por ejemplo, esta intención que tienes de minimizar costos. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es relocalizar las cadenas de valor cerca de los centros de consumo. Y en el offshoring, como te mencionaba, estamos buscando minimizar costos, no importa la lejanía. Entonces, digamos que esta ha sido la evaluación hasta este momento, buscar cercanía, proximidad a los centros de consumo, sin importar que no se esté minimizando costos. Esto hay que subrayarlo, ¿no? Porque el nearshoring no necesariamente minimiza costos, ¿no? Muy bien. Digo, dándote pie para iniciar con tu presentación, ¿cuáles mencionarías tú que son esos impactos más relevantes en una economía una vez que se empieza a dar este fenómeno del nearshoring? Sí, Carlos, muy buena pregunta. Es el flujo de capitales hacia la economía el que se ve modificado con este fenómeno del nearshoring. Y me refiero al flujo de capitales porque está cambiando también la naturaleza de estos flujos.
En pocas palabras, es atraer y retener inversión extranjera directa. En el nearshoring se está dando un cambio en la morfología de las cifras de inversión extranjera. El INEGI, cuando, y ahorita en la presentación lo voy a detallar, el INEGI cuando publica las cifras de inversión extranjera, Carlos, en México, tiene dos grandes rubros, la parte de nuevas inversiones y la parte de reinversión de utilidades. Esto ha cambiado con el nearshoring porque ha crecido el componente de nuevas inversiones. Se ha igualado, se ha dado la paridad entre nuevas inversiones y la parte de la reinversión de utilidades. Ese es un impacto muy importante. El otro impacto es en el tipo de cambio, entrada de dólares, compras pesos para invertir en el país, se fortalece el tipo de cambio. Hoy en la mañana llegó a estar en 18.50 el dólar, 18 pesos con 50, y parte importante de esta apreciación, de este fortalecimiento, de esta disminución del tipo de cambio, se debe al nearshoring, a la entrada de inversión extranjera directa, ¿no? Pero inversión productiva, inversión en fierros, inversión que se compromete con el país, asociándose con mexicanos o bien con otros extranjeros, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué industrias son las más importantes que se están Dos, acostumbrando ya a tener este tipo de dinámicas en dos, México? Carlos, dos. La electrónica en forma muy importante y el material equipo. Digamos que Muy son en bien. este momento los dos sectores en donde se está concentrando este dinamismo producto del nearshoring, y México, el principal país que se está beneficiando por el nearshoring. Excelente. Pues si gustas, podemos pasar con la proyección de tu presentación. Ok, entonces déjame compartir la pantalla y ustedes díganme si se ve la presentación, si se está viendo. Sí, ya lo estamos viendo. Nada más falta verlo. Ahí está en pantalla completa. Está en pantalla completa. Así se ve el puntero también, ¿verdad? Sí, también. Pues si gustas, puedo ir puntualizando todos estos conceptos de la plática que hemos tenido a manera de prólogo y pues dejar unos minutos para las preguntas, ¿no? Excelente. Al final. Bueno, miren, Muy bien. me gustaría platicarles sobre, en primer lugar, la definición de este fenómeno del nearshoring, cuáles son estos antecedentes, ya lo platicaba con Carlos sobre el offshoring, el impacto económico y algunas conclusiones de lo que se está viviendo. ¿Qué diríamos, no? Formalmente de esta, pues, esta transformación que se está viviendo. Y además, déjenme comentarles que va para largo. Es algo que pues tenemos para 15, 20, 30 años, más de 20, 30 años, porque pues ya cambió todo a partir de la pandemia, ¿no? Podemos decir que es la relocalización de procesos de negocios a un país cercano en el que las empresas se benefician de la proximidad. Y esta proximidad puede adquirir diferentes dimensiones. Puede darse y buscarse esta proximidad, pues por cuestiones geográficas, por cuestiones de usos horario, por cuestiones culturales, idiomáticas, económicas, políticas e históricas. Así, de entrada, sería una definición del nearshoring. También se le conoce como el reshoring o el friendshoring. Este concepto del friendshoring es después de la invasión de Rusia a Ucrania y es lo que les comentaba, ¿no? La lógica económico-financiera se ha transformado y ha predominado en forma muy importante la seguridad nacional en este emplazamiento, en esta relocalización de las cadenas de suministro a nivel global, ¿no? Entonces, podemos decir
que este nearshoring es el proceso inverso de lo que platicábamos ahorita en el prólogo de la plática, Carlos y un servidor, del offshoring, ¿no? En términos breves, podemos decir que el offshoring era llevar líneas de producción del país en donde se origina una empresa, del país sede, a otro lugar, ¿no? Con la idea de minimizar los costos, sin importar qué tan lejos esté, ¿no? Los call desk en la India, por ejemplo, ¿no? O los call desk en Centroamérica y en Sudamérica. No importa la lejanía, teniendo una empresa en Cincinnati o teniendo una empresa en San Antonio o en Houston, Texas, ¿no? Esa es la idea. Minimizar costos sin importar la lejanía. ¿De acuerdo? Entonces, como estás minimizando costos, pues ustedes saben bien que la existencia de inventarios, pues luego aumentan los costos de la empresa, ¿no? Entonces, con el offshoring, lo que se buscaba es minimizar costos y minimizar el monto de los inventarios de una empresa, ¿no? Todos conocen muy bien la forma de medir inventarios, PEPs, WEPs, primeras entradas, primeras salidas. La idea es siempre minimizar costos, ¿no? Y de entrada, el ADN de un offshoring es no tener inventarios, ¿no? Y esto impulsó mucho esta cultura organizacional del just in time. Mover los procesos de negocio para ser oportunos y en una forma fluida satisfacer las necesidades de los centros de consumo, just in time. En cambio, este proceso inverso, el nearshoring, es acercar, como les decía, a los centros de consumo, estas cadenas de suministro, porque en donde estaban o en el offshoring se estaba ya obstaculizando el libre comercio, no se estaba respetando la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad industrial, o simplemente porque ya se habían roto lazos diplomáticos, lazos de amistad con el país sede de la empresa. Y esto se agudiza mucho, ustedes lo están viendo desde el 24 de febrero del año pasado, con el ataque del señor Putin a Ucrania, pues que se está dando esta transformación diplomática, se han roto muchos lazos de amistad, y esto está empujando también al nearshoring. Por eso también se le conoce el friendshoring. Y en este caso, pues como la idea es buscar esta proximidad con los centros de consumo, pues se debe de estar al pendiente ante los ciclos, ante la volatilidad del consumo, con importantes niveles de inventarios. Entonces, estaríamos pasando de esta cultura del just in time al just in case, con importantes niveles de inventarios, ¿no? Bien evaluados, por supuesto, pero con inventarios que no necesariamente van a minimizar costos. Entonces, yo creo que aquí es muy importante subrayar que no necesariamente con el nearshoring se están abatiendo costos, precisamente por esta proximidad a los centros de consumo y con esta cultura de just in case ante la volatilidad del consumo, ante los ciclos económicos. Ustedes saben que un ciclo económico tiene auges y recesiones, pues para que los inventarios en épocas de recuperación económica pues estén listos para satisfacer las necesidades del consumo. ¿Ok? Bueno, este es un eslabón de una cadena de valor en donde podemos distinguir actividades de apoyo y actividades primarias. En las actividades de apoyo estaría la infraestructura de la empresa, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y el abastecimiento. Y precisamente por este cambio en
debido a la polarización del mundo, pues se ha visto comprometida la estructura de la empresa, no se diga la parte de la nómina, de los recursos humanos, el proceso de innovación para generar desarrollo tecnológico y pues las cadenas de suministro, ¿no? Recuerden que la pandemia, que todavía no se acaba, por cierto, esto es muy importante subrayarlo, que inició pues, así con una fuerza impresionante en marzo del 2020, pues fue un choque externo simultáneo a la oferta y a la demanda a nivel global. Entonces hubo una disrupción en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro, por la parte de la oferta, pero también por la parte de la demanda, pues la gente se metió a sus casas. Y, por ejemplo, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos como los países de la Unión Europea y de Asia, pues le pagaron a la gente para que se quedara en su casa. El cheque de $2,800 que recibían las familias en Estados Unidos y que siguen recibiendo, pues tiene que ver con que te pago para que no salgas de tu casa. Entonces, ahí fue la parte de la demanda, el choque simultáneo con la oferta, en disrupción de cadenas y la parte de demanda. Paulatinamente se fue saliendo, se ha ido saliendo de la pandemia, pero con estos apoyos, pues el consumo no se detuvo. Por eso estamos viendo, ante la disminución de la oferta y el aumento del consumo por el incremento de los apoyos a las familias en todo el mundo, pues incrementos en precios, ¿no? La inflación llegó a estar en 10.1% en Estados Unidos. Sigue en niveles muy altos, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos y no se diga en nuestro país, 7.94% en la primera quincena de enero, alrededor de 6.57% en Estados Unidos y pues el objetivo en los países desarrollados, en la Unión Europea y Estados Unidos, 2%. Por eso vimos el día de ayer incrementos en la tasa de interés de la Reserva Federal y hoy en la mañana, bueno, eran las 13 horas hora de Frankfurt, el Banco Central Europeo subió su tasa de interés 50 puntos base. Y ayer en la Reserva Federal 25 puntos base. Hoy vimos que las bolsas se disparan como cohetes, las tasas de los bonos, una disminución importante y pues la gente está viendo que ya está controlada la inflación en Estados Unidos y que los incrementos en la tasa de interés van a ser cada vez menores hasta que por ahí del primer trimestre del 2024 se pueda iniciar un ciclo a la baja. Por eso subieron las bolsas el día de hoy, porque los mercados ya vieron, los mercados tanto reales como financieros, que va a haber, que ya están viendo los topes en la tasa de interés, ¿no? Entonces, ante este fenómeno de que ya se disminuyó el crecimiento de la tasa de interés y que se va a alcanzar un techo y que en un momento dado va a disminuir la misma, pues esos capitales están buscando rentabilidad en otros países, como México. Entonces, esa entrada adicional de dólares, además del nearshoring, fue lo que hoy en la mañana hizo que el tipo de cambio llegara a estar en 18.50 por dólar. Y esto lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo porque va para largo, está la inflación controlada, pero está alta. Y lo dijo el presidente de la Reserva, Jay Powell. Vamos a hacer lo necesario para dormir a la inflación y por lo menos vamos a subir 2 veces, 1/4 de punto, la tasa de interés este año. La quieren dejar entre 5 y 5.25 para por ahí del verano, dejarla así todo el segundo semestre y empezar a ver y asegurarse, sin cantar victoria, lo dijo en la conferencia de prensa del día de ayer, pues que la inflación, pues asegurarse que está cediendo, ¿no? Que ya va
francamente hacia el 2%. Entonces, todo esto se ha visto afectado, ha estado siendo factor para que se genere el nearshoring, y no se diga la parte de la logística ante la disrupción en las cadenas de suministro, tanto de entrada como de salida, en la parte de las operaciones, por lo ya dicho, ¿no? Pues en China no se respetan los derechos humanos, aquí, en esta parte, pues vámonos de China, ¿no? En China hay opacidad en cuanto a las cifras, no sabemos a ciencia cierta cuántos son los contagios, cuánto ha habido de muertes, tenían una política de tolerancia cero en el COVID, ya la relajaron a principio de este año. Entonces, pues ante esa opacidad, pues mejor vamos a relocalizar nuestras cadenas de valor, ¿no? Por eso vino el presidente Biden y el primer ministro Trudeau precisamente a México, sabiendo que México es el país más beneficiado por el nearshoring, para que se le garantice a las empresas, lo hemos platicado, pues diferentes servicios, ¿no? Y diferentes bienes y servicios, como electricidad, como agua, como infraestructura, etc. Y no se diga la parte del marketing, la parte cultural, la parte idiomática, la parte histórica, pues cómo se ve incorporada en el marketing digital de las empresas. Hoy en día, pues ya predomina el marketing digital. Y bueno, los servicios al cliente en la etapa de postventa, pues cambian con el nearshoring. Entonces, se modifica, ¿no? Todos estos eslabones de la cadena ante estos cambios que se han dado a partir de la pandemia. Entonces, decíamos, proximidad ante las amenazas que se han presentado, acercarse a los centros de consumo, se privilegia la parte de los inventarios, y al interior de los países, pues voy a hablar de México, que es el principal beneficiario en este momento del nearshoring. Les decía que la balanza de pagos tiene dos rubros, la parte de nuevas inversiones y la parte de reinversión de utilidades. Normalmente había tenido un comportamiento de 20-80, ¿no? 20% de nuevas inversiones y 80% de reinversiones. Muchas veces los gobiernos en nuestro país pues hacían mucho énfasis en que estaba subiendo la inversión extranjera, pero en realidad eran reinversiones de utilidades, ¿no? Como les decía, 80% y 20% de nuevas inversiones. Ahora, con estas cifras que presentó el INEGI al tercer trimestre del año pasado, que fueron cerca de 33,000 millones de dólares el monto de la inversión extranjera captada, ya hay una paridad, 50% de nuevas inversiones y 50% de reinversión de utilidades, ¿no? Hay ya encuestas, hay comentarios, hay declaraciones de desarrolladores de parques industriales que nos están dando abasto. Entonces, imagínense ustedes toda la presión y toda la demanda de talento que viene para los próximos años, ¿no? Va a ser pues un gran reto para las universidades, para las diferentes facultades, tener buenos ingenieros, buenos financieros, buenos abogados, etcétera, etcétera, para poder satisfacer todas estas exigencias que trae el nearshoring. La idea es generar competitividad a través de coordinar bien las políticas macro, la política fiscal, la política monetaria, generar ambientes de gobernabilidad, entendida esta como pues la transmisión pacífica del poder a nivel municipal, federal, estatal. Este año tenemos dos grandes aduanas desde el punto de vista político, la elección en el Estado de México y la elección en Coahuila, y la gran aduana del 2024, que es la presidencial. Entonces, ante este flujo tan importante de inversión extranjera directa que está llegando al país, pues van a estar viéndonos con lupa cómo resolvemos, cómo procesamos todos estos conflictos que necesariamente, ustedes estarán de acuerdo, se van a presentar
en la gran aduana del 2024, cuando va a cambiar el poder presidencial en nuestro país, ¿no? Entonces, con lupa van a estar viendo esto. La coordinación hasta la fecha ha sido buena. El Banco de México ha mantenido su autonomía. La prueba está que ha estado siguiendo a los incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal. El próximo 9 de febrero, o sea, el próximo jueves, de hoy en 8, el Banco de México se reúne para revisar su tasa de interés, y ya los mercados descontaron que por lo menos va a subir 25 puntos base la tasa de interés, si no es que 50 puntos base, dependiendo de las cifras de inflación que va a presentar el Banco de México a las 6 de la mañana de hoy en 8, por la segunda semana de enero. Si estas cifras están muy alejadas de lo que se espera, entonces sí podemos ver que el Banco de México va a subir 50 puntos base la tasa de interés. Luego, por supuesto, decíamos, el nearshoring se genera, se relocalizan las plantas porque no se respeta la propiedad intelectual, porque no se respeta la propiedad industrial, porque no hay un sistema legal que garantice y que le dé certeza al capital de que se cumplan los contratos, etcétera, etcétera. Pues este es un gran reto para nuestro país, ¿no? Ante los índices de inseguridad y de extorsión que han sufrido las empresas en los últimos años, pues hay que controlar esto, por supuesto, ¿no? Para seguir beneficiándonos del nearshoring. Un estricto monitoreo y persecución de los delitos en contraposición al favoritismo, pues es clave. Es clave, ¿no?, que bajen estos delitos, que se persiga la impunidad, para que siga fluyendo el capital, para que siga fluyendo la inversión extranjera. Y bueno, la parte social. Esta parte en donde pues, hay que preparar a las mentes de obra, a las manos de obra, ¿no?, para poder satisfacer todas estas necesidades de las empresas, de las nuevas cadenas de suministro que se van estableciendo en nuestro país. Una buena educación, no, bueno, el problema de las generaciones en la parte de la educación pública es tremendo, ¿no? Una pésima educación pública, no se diga en la parte de salud, ¿no? La falta de recursos al sistema de salud. Ni estando en pandemia, el gobierno supo incrementar los recursos para el sistema de salud. Se está gastando 16,000 millones de dólares en una refinería. Imagínense ustedes esos 16,000 millones de dólares en el sector salud. Estaríamos, por supuesto, mejor que Dinamarca, pero por supuesto. Y así, también llama mucho la atención que el año pasado ya la Secretaría de Hacienda acaba de publicar los ejercicios de recursos en el 2022. Hubo un sobreejercicio, gastaron más de lo que se les autorizó, cerca de 560,000 millones de pesos de más, y el sector que gastó menos en exceso fue el sector salud. Imagínense estas incongruencias, ¿no?, en la parte de las políticas. Luego, entonces, los agentes económicos, al ver estas incongruencias de las políticas públicas, pues pueden detener, pueden inhibir las corrientes de inversión extranjera. Una buena red de seguridad social, no se diga, es muy importante para mejorar estas condiciones sociales y que se esté beneficiando constantemente a la gente. La idea es que se haga una intersección entre objetivos económicos y objetivos sociales. El desempleo, gran reto a enfrentar. En este momento, en nuestro principal socio, que es Estados Unidos, el desempleo está en 4%. Para ellos, para Estados Unidos, es una cifra pues relativamente buena ante todos los choques económicos que se han presentado y ante el aumento de la tasa de interés, que lo reafirmó la Reserva Federal el día de ayer. Y esperan que, como va a seguir la tasa de interés subiendo, pueda llegar a 5% el desempleo.
¿ok? En nuestro país ha habido creación de plazas en el mes de diciembre, también hubo muchos despidos, pero ha habido una precarización de las plazas, de los sueldos muy bajos, que pues esto tiene fuertes impactos en la parte social, ¿no? Familias de los deciles de abajo del ingreso que no pueden adquirir una canasta básica, ¿no? Estos 24 artículos que cuestan alrededor, ya lo dimensionó el gobierno y en acuerdo con algunas tiendas, que cuesta alrededor debería costar 1,096 pesos esta canasta básica. Pues vemos que en los principales centros como Walmart, como Chedraui, etcétera, etcétera, pues andan en 1,300, 1,400 pesos y no les está alcanzando a la gente de los deciles de abajo, que realmente se la están pasando mal, y mientras tanto la inflación en 7,94. Entonces, la idea es que se dé la intersección, ¿no? Tanto en objetivos económicos como sociales, en esta nueva etapa del nearshoring, no descuidar esta parte, con niveles educativos crecientes, significativos, condiciones seguras de trabajo, ¿no? Esta parte de la contaminación muy importante, disminuir y castigar las externalidades negativas que se están presentando en algunas empresas, ¿no? Eh, y cumplir, ¿no? Con los objetivos sociales, incrementar la productividad. La productividad es la forma más sana de generar competitividad. La idea es preparar y motivar a los agentes económicos, a los individuos, para que se incorporen en el sistema de mercado de una forma eficiente, con individuos psicológicamente sanos, ¿no? Con una buena educación, una buena atención en la salud, una buena infraestructura, con autoestima, ¿no? Algunas veces lo he comentado, que pues el fin último de las políticas públicas es generar autoestima en la gente, porque de esa forma se generan individuos psicológicamente sanos y productivos para aumentar la competitividad y poder enfrentar este fenómeno en los próximos años del nearshoring, ¿ok? Para incrementar las capacidades humanas, mejorar los niveles de vida y hacer un buen entorno para los negocios, que se pueda, que se siga y que no desaparezca este entorno para que se haga negocio en la economía. Todas estas variables económicas se ven impactadas por el nearshoring, la actividad económica, la industrial, los ingresos al menudeo, los asegurados en el seguro social, la tasa de desocupación, las importaciones, todo se está viendo impactado y se va a ver más impactado a través del nearshoring. Y, por supuesto, las tendencias de empleo, los momentos idóneos para invertir, el, eh, el movimiento del mercado de capitales, ¿no? El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el tipo de cambio se está fortaleciendo como hace muchos años no se veía. Fíjense, por este incremento de las tasas de interés, como les decía, que ya ha controlado la inflación en Estados Unidos, se están redireccionando muchos capitales a nuestro país porque se está viendo que va a seguir aumentando la tasa. Pues esto pues no se había visto en 40 años cómo los bancos centrales a nivel mundial están apretando tanto su política monetaria. En 40 años, por lo menos. La tasa de interés interbancaria de equilibrio y pues el índice Standard & Poor's. Esto es muy importante, este indicador, porque como colocamos todo el 82% de nuestras exportaciones en Estados Unidos, pues esto es un buen indicador para ver cómo va a estar la demanda de nuestras exportaciones. Aquí les puse en esta lámina, a manera de conclusión, cómo el nearshoring, ¿no? Se caracteriza por ser este nuevo emplazamiento, relocalizar los procesos de negocio, ¿no? Que también se puede entender como el reshoring o el friendshoring, que es el proceso inverso del offshoring. La idea es atraer y retener a la inversión
con las políticas públicas de las autoridades, la presencia del just in case, con inventarios importantes en las empresas para estar en proximidad de los centros de consumo y estar en alerta para satisfacer las necesidades, ¿no? Con un aumento en las nuevas inversiones y con una transformación de la lógica económica a una de seguridad nacional. Entonces, básicamente serían estas conclusiones de lo que les he estado platicando en los últimos minutos y pues con mucho gusto contesto preguntas, ¿no? Y pues sería todo, mi estimado Carlos. Claudia. Muchas gracias, Gabriel. Pues abrimos el espacio para las personas del público que tengan alguna pregunta, si gustan levantar su mano y les vamos dando la palabra. Nada más aquí, Carlos, si me permites leer un comentario, bueno, que se puso en el chat, que Carlos Arias comenta que según los datos del Banco Mundial, entre el 81 y 2010, más de 800 millones de personas en China salieron de la pobreza extrema, lo que representa uno de los mayores logros de la lucha contra la pobreza en la historia humana, por lo que es el país que más ha sacado a las personas de la pobreza. No sé, doctor Gabriel, si quisiera comentar, antes de darle Totalmente. la palabra a Andrés, si quisiera comentar sobre este punto. Totalmente de acuerdo. No se ha dado en la historia de la humanidad un país que haya sacado a tantos seres humanos de la pobreza extrema como China. Y esto tiene que ver por su modelo, ¿no? Que empezó a implementarlo por ahí de finales de los años 70 del siglo pasado, en donde empezaron a crear las zonas económicas especiales, en donde empezaron pues a partir de 1980, los emplazamientos de las cadenas de suministro. Esto es muy importante subrayarlo, pero ya cambió el modelo. China ahora está viendo hacia adentro, ya no está viendo hacia afuera. Entonces, ya desarrollaron su tecnología, ya le están incrementando el valor agregado a sus exportaciones y es un cambio de modelo que también ha impulsado el nearshoring. Así es. Es un buen punto el comentado, ¿no? Muy bien. Andrés Fragoso. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, Andrés, Andrés, adelante. sí, te oímos muy bien. Buenas noches a todos. La pregunta que yo tengo básicamente es si con este nuevo fenómeno del nearshoring, considera, doctor, que México mejoraría su calificación de inversión en México. Ya ve que, si no mal recuerdo, está la triple B, que actualmente es vigente. ¿Considera que esto, a lo mejor en largo plazo, ¿no?, sí pueda mejorar esa calificación? Sí. Ahorita estamos en el escalón previo a que nos quiten el gasto de inversión, el grado de inversión. Es el escalón previo, pero estamos en un nivel estable. Nos tienen las calificadoras en un nivel estable. Todo va a depender, Andrés, de qué tanto el gobierno mexicano pueda crear estas condiciones para que el nearshoring siga adelante, para que se genere un ambiente de negocio. Y yo te diría que en primera instancia, garantizarle electricidad a las nuevas plantas. Eso es lo que están pidiendo. Garantízame la electricidad para que yo pueda seguir relocalizando mis plantas industriales. Y pues sí, la respuesta es claro que sí. Podríamos volver a las triple A's, ¿no? Salir de las B's. Y esto es, a ver, esto está arriba del gobierno. Esto supera al gobierno. No es producto de las políticas públicas del actual gobierno ni de los anteriores. Esto es un fenómeno global, como te decía Andrés, que está más allá del gobierno, pero el gobierno debe de garantizar las condiciones para que siga beneficiándose el país y por supuesto que sí mejoraría la calificación, pues tanto de Moody's, Standard & Poor's y Fitch, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Sí, Andrés, con gusto. Gracias, Andrés. Doctor, tenemos una pregunta de Jorge Chavarría que dice,
con la oportunidad del nearshoring en México, ¿qué vehículos de inversión o acciones dentro de la bolsa nos recomienda que podamos aprovechar como inversionistas independientes? Me imagino que aquí, muy en la línea de lo que hablábamos en el preámbulo de la conferencia sobre las industrias que más se benefician de estas tácticas. Sí, sí, sí. Mira, yo empezaría pues recomendando todas las empresas que tienen que ver con el material y equipo. Hay que también no olvidar que somos importadores nosotros, ¿no? De tecnología, somos importadores netos de tecnología. Entonces, ante este fenómeno del nearshoring, las empresas manufactureras, por supuesto que se van a ver beneficiadas. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con autopartes, todas las empresas públicas que coticen en la bolsa, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en Viva, que tengan que ver con el suministro del sector automotriz, principal sector industrial del TEMEC, y que ahora, en este principio de febrero, el sector automotriz se ha beneficiado mucho por el nearshoring. Entonces, empresas articuladas con estas cadenas de valor, pues van a tener un importante beneficio en el precio de sus acciones, indiscutiblemente. Ahora, también es importante la parte de los bancos en la intermediación financiera, con el incremento en las tasas de interés, pues ya lo vimos, 47% de incremento en las utilidades de BBVA México, Bancomer el año pasado. A altas tasas de interés se benefician los intermediarios financieros. Excelente, doctor. Oye, nos pregunta Karen Mangas sobre los retos que puede tener México de acuerdo a su situación de seguridad y algunos problemas de delincuencia que puedan existir y saturación en aduanas. Pregunta si estamos listos para poder, me imagino, sacarle todo el provecho a estas estrategias. Sí, este tema siempre está presente en las reuniones bilaterales con Estados Unidos. Es parte muy importante de la agenda bilateral con Estados Unidos. El señor Biden vino realmente en gran parte para tratar este aspecto ante pues la asignatura pendiente que es en nuestro país la seguridad, ¿no? Tan se vio que era un tema prioritario que unos días antes fue detenido uno de los principales capos de los carteles del crimen organizado en nuestro país. Entonces, sí ha dejado mucho que desear. Es un gran reto para ofrecer en este fenómeno del nearshoring garantía a las empresas, pero pues yo lo veo difícil en este momento y es, digamos que lo que me causa más incertidumbre de que México no pueda aprovechar este gran momento que nos está dando la globalización para encarrilarnos en una senda de crecimiento sostenido. La parte de seguridad, por supuesto, Karen. Y un sistema aduanero, pues que, y tenemos, ¿no? El TEMEC, hay acuerdos en el ámbito aduanero que primero hay que cumplirlos y tener mucho cuidado de que pues sigan funcionando o que mejoren la eficiencia en su funcionamiento, ¿no? También es un tema clave, tema de los acuerdos aduaneros. Así es. Muy bien. Joaquín Díaz nos pregunta, relacionado con los niveles de inventario, dice, la pandemia nos enseñó que la falta de liquidez puede acabar con una empresa. Tener un modelo just in case, es decir, más inventario, no puede poner en riesgo a la empresa. Sí. Y agrega adicional, considerando que los lead times se van a reducir por la cercanía entre la cadena de valor, ¿no sería aún más fácil tener un sistema just in time? Lo que pasa es que por los orígenes del fenómeno, en donde la lógica económico-financiera ha dado paso
a la lógica de seguridad social, perdón, a la lógica de seguridad en las empresas, pues no se están fijando en esto que bien se comenta de que los inventarios restan liquidez y aumentan costos, sino que, primera instancia, seguridad nacional. Segunda instancia, amistad, usos horarios, la parte cultural. Y sí, los costos en el nearshoring, por supuesto que son más altos que en el offshoring. Y esto puede poner en peligro ante la relocalización de las empresas. El just in case es por el ciclo económico que se puede presentar y que puede incrementar la demanda ante la cercanía de los centros de consumo. Por eso. Pero sí, por supuesto, pone en peligro el minimizar, el disminuir costos y los aspectos de liquidez. Es un hecho. Así es. Muy bien. Y ya de las últimas preguntas, bueno, un par. Nos pregunta Jorge Mendoza sobre el proyecto de polos de desarrollo. ¿Tú cómo lo ves, Pues Gabriel? sí, muy triste que se hayan cancelado 7 zonas económicas especiales que ya tenía el gobierno anterior listas y que este gobierno llegó a cancelarlas. Está la zona transísmica, este corredor Salina Cruz, Coatzacoalcos, que yo le veo realmente mucho futuro, que espero que le metan velocidad ante esta nueva realidad del nearshoring y que pues los polos de desarrollo, los bloques económicos, pues van a seguir incrementando su presencia y se van a ir diluyendo las fronteras ante una globalización caracterizada por el nearshoring. Entonces son bloques económicos, polos de desarrollo, en donde debe de el gobierno apoyar, ¿no? Estamos ahora, en estos días, el día de hoy, viendo cómo Elon Musk está viendo si pone una planta de Tesla en la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Así es. O si no, se la lleva a Austin, a Texas. Y así hay diferentes ejemplos, ¿no? Bien, y justo esto conectándolo con la última pregunta sobre la industria automotriz, ¿cómo la visualizas en el mediano y largo plazo? Siguiendo como protagonista del TEMEC, ¿no? Como la industria más dinámica, ¿no? Ahora, en el mes de enero, tuvimos ventas de autos como no se tenían hace 22 años en nuestro país. Las cadenas de valor que van desde Ontario hasta Puebla, yo creo que se van a seguir fortaleciendo con el nearshoring, por supuesto, y yo creo que va para rato para que siga siendo el sector más importante de nuestro acuerdo de América del Norte, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues Gabriel, te agradecemos mucho. La verdad, súper interesante todo lo que nos comentas y sobre todo el futuro, ¿no? Los beneficios que puede tener para la economía mexicana el apalancarnos de todas estas estrategias comerciales y que estamos en un excelente momento pues, para potencializarlo. Totalmente, Carlos. Gran momento que está viviendo y va a vivir y esperemos que no se desperdicie, ¿no? Que no se Así desaproveche, es. que no se desaproveche. Su, Ay, perdón. tienes Oye, la no, mano nada levantada. más, para cerrar, Carlos, hay otras 2 preguntas que no sé si nos da un poquito más Adelante. de tiempo. Una es de Carlos Arias, que pregunta si la idea de una moneda única para todo esto del Mercosur afecta o beneficia a México. Esa es una de las preguntas. Sí, Carlos, esta moneda yo lo veo como una ocurrencia del señor Lula, ¿no? Que le quieren llamar Sur a esta moneda y es básicamente para ser empático
con otro gobierno populista que es el argentino, ¿no? Entonces son dos gobiernos populistas que pues no se le ve por dónde pueda prosperar esta reforma monetaria en donde se vaya a crear una moneda común, ¿no? Quieren crear su euro en Sudamérica, llamado Sur, pero no se le ve por dónde, ¿no? Por la irresponsabilidad fiscal de Argentina, por pues la economía argentina, 94% de inflación el año pasado, deuda creciente, no respeto a la autonomía del Banco Central, deuda de 40,000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que no se ve cómo lo puedan pagar, y pues una economía que está expulsando muchísima mano de obra y que todos, yo creo que todos los aquí presentes, podemos ver cómo en muchos estados de la República, en muchas playas, ciudadanos argentinos están encontrando su modo de sobrevivir, ¿no? Aquí en México. Muchas Muy gracias, bien. doctor. Con gusto, claro. Y hay una pregunta más, ¿no? De Jorge Mendoza. Sí. Sí, pregunta si es conveniente invertir en fondos temáticos del Nearshoring. Sí, por supuesto. Sí. Sí, vamos a apostarle a que se van a garantizar las condiciones para que estos fondos, para que estos sectores, pues sí encuentren respuesta ante sus demandas y siga fluyendo esta inversión. Y sí, como lo decía hace unos minutos, se va a convertir en una buena opción, porque esto no se va a detener en el corto plazo, ¿no? Va a seguir. Muy bien. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Gabriel. Su, no sé si tú tengas algún aviso final. No, pues nada más agradecerles a todos. Tuvimos, la verdad, me encantó que fue una audiencia muy grande, muchísima gente conectada. De verdad les agradecemos, primero que nada, al doctor Gabriel Pérez del Peral y a nuestro coordinador académico de la especialidad en Ingeniería y Gestión de Proyectos, el ingeniero Carlos Welch. Muchísimas gracias a ambos por esta gran plática. Y muchas gracias a todos ustedes que se conectaron. La verdad es que sí estoy muy contenta de la audiencia que tuvimos en este After Business. Muchísimas gracias a todos. Y pues nada, recordarles que tenemos nuestros jueves de After Business, el primer jueves de cada mes. Ya les estaremos avisando de nuestra siguiente sesión. Y pues nada, de verdad agradecerles de todo corazón el que se hayan conectado con nosotros. Pues muchas gracias, doctor Pérez. Oye, Su, no sé Vale. si el doctor nos quiera dejar sus datos de contacto por si alguien Sí, claro. tiene alguna duda más adelante Sí, o con mucho quisiera gusto. interactuar con él. Con mucho gusto, Carlos. gperez@up.edu.mx. Con mucho Les gusto. vamos a poner. gperez@up. ¿Tú lo puedes poner, Su, en el Sí, chat? entonces se los voy a poner Perfecto. aquí. Sí, Es gperez@up.edu.mx. Listo. Puedo compartir bibliografía, algunas gráficas, con mucho gusto, ¿no? Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Doctor, Un un placer. placer, como siempre. Igualmente, mi estimado Carlos, y un gran saludo para toda la audiencia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos en el siguiente After Business. Claro que sí. Un abrazo también. Un Igualmente, abrazo muchas igualmente. gracias a todos y pues que pasen muy buena noche.